Cuando mi hijo entregó las llaves de mi Mercedes de 52.000 euros a su suegro, frente a 50 personas en el Día del Padre, pensé que era una broma de mal gusto. Pero cuando vi la sonrisa de satisfacción en el rostro de Javier Medina mientras aceptaba mi auto como si fuera suyo, supe que algo profundamente retorcido acababa de ocurrir delante de mis ojos. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Arturo Vidal Romero, tengo 67 años y el 16 de junio de 2024 viví el momento más humillante de mi vida. Mi hijo Diego, de 38 años, organizó lo que supuestamente sería un almuerzo especial para celebrar el Día del Padre en un restaurante elegante de Valencia. Invitó a 50 personas, familiares, amigos, algunos colegas míos de trabajo y toda la familia de su esposa Nuria. Yo pensé que finalmente mi hijo me reconocería públicamente después de años de distanciamiento gradual desde su matrimonio en 2019. Rosa, mi esposa de 65 años, estaba emocionada esa mañana. Llevábamos casados 42 años y ella siempre mantuvo la esperanza de que Diego volvería a ser el hijo cercano que fue antes de conocer a Nuria Pascual Medina. Me ayudó a elegir la camisa, me dijo que me veía guapo, que ese día sería especial. Yo quería creerle. Salimos de casa en mi Mercedes-Benz clase E de 52.000 euros, el auto que compré hace 3 años después de jubilarme de mi empresa de importación de maquinaria industrial. Era mi orgullo, el símbolo de 40 años de trabajo honesto. Llegamos al restaurante a las 12:30. Diego nos recibió con una sonrisa amplia, demasiado amplia. Nuria estaba a su lado, impecable como siempre, con ese aire de superioridad que nunca logró disimular. Junto a ellos estaban los padres de Nuria, Javier Medina Ortiz, de 62 años, un hombre corpulento que trabajaba como contratista de construcción, y su esposa Isabel. Javier me dio un abrazo falso, de esos que se dan por compromiso social, y noté algo extraño en su mirada, una chispa de anticipación, como si supiera algo que yo desconocía. El salón estaba decorado con globos azules y blancos. Había una mesa larga en el centro con capacidad para todas las personas invitadas. Me senté en el lugar que Diego me indicó, justo en el medio de la mesa, con Rosa a mi lado. Durante la comida, todo pareció normal. Conversaciones triviales, risas educadas, brindis ocasionales. Diego fue especialmente atento conmigo, preguntándome sobre mi salud, sobre mis planes de viaje, sobre el jardín de casa. Esa atención excesiva debió haberme alertado, pero yo estaba disfrutando del momento, pensando que finalmente mi hijo recordaba cuánto había sacrificado por él. Llegó el postre. Diego se puso de pie y pidió silencio golpeando suavemente su copa con una cuchara. El salón quedó en completo silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia él. «Quiero aprovechar este día tan especial», comenzó Diego con voz firme, «para agradecer a las 2 figuras paternas más importantes de mi vida». Mi corazón se aceleró con orgullo. Rosa apretó mi mano por debajo de la mesa. «Mi padre Arturo», continuó Diego mirándome directamente, «me dio muchas cosas a lo largo de los años». Hizo una pausa incómoda. «Pero quien realmente ha estado presente, quien me ha aconsejado en los momentos difíciles, quien ha sido un verdadero ejemplo de integridad y compromiso familiar, es Javier». El aire abandonó mis pulmones. Rosa soltó mi mano. Diego sacó algo de su bolsillo, las llaves de mi Mercedes. Las reconocí inmediatamente por el llavero personalizado que tenían, un pequeño ancla de plata que Rosa me había regalado años atrás. «Por eso», dijo Diego elevando las llaves para que todos las vieran, «en este Día del Padre quiero hacerle un regalo especial a quien realmente lo merece. Javier, este Mercedes ahora es tuyo. Feliz Día del Padre». El salón estalló en aplausos. Javier se levantó de su silla con una sonrisa enorme, caminó hacia Diego y lo abrazó efusivamente. «Gracias, hijo», le dijo. Lo llamó hijo,
Tomó las llaves de mi auto como si fuera lo más natural del mundo. Nuria lloraba de emoción. Isabel aplaudía con entusiasmo. 50 personas celebraban mientras yo permanecía sentado, completamente paralizado, viendo cómo mi propio hijo regalaba mi vehículo de 52.000 euros a otro hombre. Nadie me preguntó, nadie me consultó. Nadie pareció pensar que era extraño que Diego estuviera regalando algo que no le pertenecía. Rosa estaba pálida a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas de indignación contenida. Intenté procesar lo que acababa de ocurrir, pero mi mente estaba en blanco. ¿Cómo era posible que mi hijo hiciera algo así? ¿Cómo podía humillarme públicamente de esta manera? ¿Y cómo se atrevía Javier a aceptar mi auto sin ni siquiera mirarme? Javier se acercó a nuestra mesa sosteniendo las llaves en alto como un trofeo. «Arturo», me dijo con condescendencia, «espero que entiendas que esto es un reconocimiento al verdadero valor paternal». No respondí. No podía. Mi voz estaba atrapada en algún lugar entre la incredulidad y la rabia. Diego evitó mi mirada durante el resto del almuerzo. La celebración continuó como si nada, con personas felicitándose mutuamente, tomándose fotografías, mientras yo permanecía sentado en mi silla, sintiendo cómo mi dignidad se desvanecía con cada minuto que pasaba. Rosa finalmente se levantó y me susurró, «Vámonos de aquí». Asentí. Nos retiramos discretamente por la puerta lateral del restaurante mientras la fiesta continuaba. Nadie pareció notar nuestra ausencia. Caminamos 2 cuadras en silencio hasta que Rosa llamó un taxi. Durante todo el trayecto a casa, ninguno de los dos dijo una palabra. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi esposa mientras yo miraba por la ventana, preguntándome cómo había llegado a este punto. Esa noche no pude dormir. Permanecí despierto en la cama mirando el techo, mientras Rosa dormía inquieta a mi lado, dándose vueltas cada pocos minutos. Mi mente reproducía una y otra vez la escena del restaurante, la sonrisa de Diego, las llaves en el aire, los aplausos, la cara satisfecha de Javier. Cada detalle se había grabado con una claridad dolorosa en mi memoria. A las 3 de la madrugada me levanté y fui a mi estudio. Encendí la lámpara del escritorio y saqué del cajón la carpeta azul donde guardaba todos los documentos importantes de mis vehículos. Mis manos temblaban ligeramente mientras revisaba los papeles del Mercedes. Allí estaba, el certificado de propiedad, completamente a mi nombre. Arturo Vidal Romero. Ni una sola mención de Diego. El vehículo había sido adquirido en febrero de 2021, pagado íntegramente con mis ahorros de jubilación. No había préstamos, no había copropietarios, no había ambigüedades legales. Ese auto era exclusivamente mío. Diego no tenía ninguna autoridad para regalarlo, donarlo o transferirlo. Absolutamente ninguna. Durante los días siguientes intenté contactar a Diego múltiples veces. Le llamé a su teléfono móvil, no respondía. Le envié mensajes, los ignoraba. Pasé por su oficina de consultoría. Su secretaria me dijo que estaba en reuniones importantes. Era evidente que me estaba evitando deliberadamente. Rosa estaba furiosa. Ella, que siempre había sido la voz de la conciliación, la que suavizaba los conflictos familiares, ahora expresaba una indignación que nunca le había visto. «Tenemos que hacer algo», me repetía cada mañana durante el desayuno. «No podemos permitir que esto quede así». El jueves de esa misma semana, Rosa estaba navegando en su tableta cuando soltó una exclamación ahogada. Me mostró la pantalla. Era el perfil de Facebook de Javier Medina. Había publicado 3 fotografías posando junto a mi Mercedes, tomadas en diferentes ángulos, con pies de foto que decían cosas como «nuevo miembro de la familia» y «los buenos gestos se reconocen». Los comentarios estaban llenos de felicitaciones. Personas que ni siquiera conocíamos celebraban su nuevo auto. En una de las imágenes, Javier tenía el brazo apoyado sobre el capó con una expresión de propietario orgulloso. Mi estómago se contrajo. Rosa comenzó a investigar más. Descubrió que Nuria también había publicado fotografías en Instagram con largas descripciones sobre el acto de generosidad más hermoso y padres que merecen reconocimiento. Diego había compartido esas publicaciones en sus propias redes sociales.
Todos actuaban como si el auto legítimamente le perteneciera a Javier ahora, como si yo simplemente hubiera dejado de existir en la ecuación. Ninguno mencionó que era mi vehículo. Ninguno reconoció que jamás di mi consentimiento. Reescribieron completamente la narrativa. «Algo está mal aquí», me dijo Rosa mientras revisábamos las publicaciones juntos. «Diego no puede simplemente regalar tu auto. Tiene que haber documentación legal para transferir un vehículo. ¿Cómo lo hizo?». Esa pregunta me mantuvo despierto otra noche más. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Enrique Navarro Ruiz, mi mejor amigo desde hace 40 años. Enrique trabajaba como asesor administrativo y conocía a mucha gente en diferentes oficinas gubernamentales. Le expliqué toda la situación sin omitir detalles. Enrique se quedó en silencio durante varios segundos después de escuchar mi relato. «Arturo», dijo finalmente con voz grave, «eso es ilegal. Nadie puede transferir la propiedad de un vehículo sin la firma del dueño registrado. Si Diego realmente logró cambiar la documentación, hay solo una explicación posible. Falsificó tu firma». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Falsificación. Mi propio hijo había cometido un delito para regalar mi auto a otra persona. Enrique me prometió investigar discretamente. Tenía un contacto en la Dirección General de Tráfico que podría revisar si había alguna solicitud de transferencia en trámite para mi vehículo. «Dame 48 horas», me dijo. Esas 48 horas fueron interminables. Rosa notó que apenas comía, que pasaba horas sentado en el estudio mirando los documentos del Mercedes. Ella intentaba animarme, pero ambos sabíamos que algo fundamental se había roto en nuestra familia. El sábado por la tarde, Enrique llegó a casa con una carpeta manila bajo el brazo. Su expresión era sombría. Nos sentamos los tres en la sala y él abrió la carpeta sobre la mesa de centro. «Encontré esto», dijo sacando varios papeles. Eran copias de una solicitud de transferencia del Mercedes-Benz a nombre de Javier Medina Ortiz, fechada el 10 de junio de 2024, 6 días antes del almuerzo. La solicitud incluía documentos que, supuestamente, contenían mi firma autorizando la transferencia. Rosa tomó uno de los papeles y lo estudió detenidamente. Yo hice lo mismo con otro. La firma que aparecía ahí se parecía a la mía, pero no era idéntica. Los trazos eran ligeramente diferentes. La presión del bolígrafo era irregular. Alguien había intentado imitar mi rúbrica, pero no perfectamente. «La buena noticia», continuó Enrique, «es que la transferencia todavía está en proceso de revisión administrativa. No ha sido aprobada oficialmente. El auto legalmente sigue siendo tuyo. La mala noticia es que tu hijo efectivamente falsificó tu firma en documentos oficiales». El peso de esa revelación fue aplastante. Diego no solo me había humillado públicamente, no solo había regalado mi auto sin permiso, sino que había cruzado la línea hacia el territorio criminal. Había cometido falsificación ideológica, un delito penado por la ley española. Y lo había hecho deliberadamente con premeditación, 6 días antes del evento público. Todo había sido calculado: la fecha del almuerzo, la cantidad de invitados, el momento de la entrega de llaves, todo diseñado para maximizar mi humillación. Rosa rompió en llanto. No era un llanto suave, sino sollozos profundos de una madre que acaba de descubrir que su hijo es capaz de traicionarla de la forma más vil. Enrique le puso una mano en el hombro mientras ella se desahogaba. Yo permanecí sentado procesando la magnitud de lo ocurrido. Mi hijo no actuó por impulso, no fue manipulado en el último momento. Planificó mi humillación con una frialdad que me resultaba incomprensible. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Enrique después de un largo silencio. Miré los documentos falsificados esparcidos sobre la mesa. Miré a Rosa, todavía llorando. Pensé en todas las veces que apoyé a Diego, en todo el dinero que invertí en su educación y su futuro, en todas las noches que pasé trabajando para darle una vida mejor. Y pensé en cómo me pagó, con traición pública y criminal. «Voy a recuperar lo que es mío», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. «Y voy a asegurarme de que Diego entienda exactamente lo que hizo». Enrique asintió lentamente.
Rosa dejó de llorar y me miró con una mezcla de dolor y determinación. En ese momento, supe que no iba a confrontar a Diego con gritos ni dramáticos. Iba a hacerlo de la manera correcta, legal y devastadoramente efectiva. Durante los días posteriores al descubrimiento de la falsificación, me encontré revisando álbumes fotográficos antiguos. Necesitaba entender en qué momento exacto perdí a mi hijo. Rosa me encontró una tarde en el estudio, rodeado de fotografías esparcidas sobre el escritorio. Imágenes de Diego cuando era niño, cuando todavía me miraba con admiración genuina. Había una en particular que me partió el corazón. Diego a los 8 años, subido en mis hombros durante unas vacaciones en Mallorca, ambos sonriendo bajo el sol de agosto. Ese niño parecía pertenecer a otra vida completamente diferente. Diego nació en 1986. Fue nuestro único hijo después de años intentándolo. Rosa y yo lo adorábamos. Desde pequeño mostró inteligencia notable y curiosidad por todo. Le pagué los mejores colegios de Valencia. Durante su adolescencia fuimos inseparables. Los fines de semana íbamos juntos a partidos de fútbol. Él me ayudaba en el jardín, me acompañaba a pescar en el puerto. Recuerdo vívidamente las conversaciones largas que teníamos durante esos paseos, hablando sobre sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Cuando cumplió 18 años en 2004, le regalé su primer vehículo. Un Seat Ibiza, usado pero en excelente condición. La emoción en su rostro ese día fue indescriptible. Me abrazó durante varios minutos, repitiendo «Gracias, papá», una y otra vez. 3 años después, en 2007, ingresó a la Universidad Politécnica de Valencia para estudiar Administración de Empresas. Yo pagué cada euro de su matrícula, sus libros, su alojamiento. Fueron 5 años de inversión constante, pero nunca lo consideré un sacrificio. Era mi hijo, mi responsabilidad y mi alegría asegurarme de que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Se graduó con honores en 2012. Lo recuerdo parado en el escenario recibiendo su diploma, buscándome con la mirada entre el público, sonriéndome cuando nuestros ojos se encontraron. Después de la ceremonia, celebramos en un restaurante elegante. Diego brindó por mí, agradeció públicamente todo mi apoyo, dijo que jamás podría repagarme todo lo que había hecho por él. Rosa lloró de felicidad ese día. Yo me sentí el padre más orgulloso del mundo. Qué irónico resulta ahora ese recuerdo. Los primeros años después de su graduación fueron buenos. Diego consiguió empleo en una firma de consultoría internacional. Visitaba nuestra casa cada domingo para almorzar. Todavía compartíamos esa conexión especial. Pero todo cambió en 2018, cuando conoció a Nuria Pascual Medina en una conferencia empresarial. Desde el primer momento en que Diego nos la presentó, Rosa tuvo reservas. «Hay algo en esa muchacha que no me gusta», me confió mi esposa después de esa primera cena. Yo le resté importancia pensando que eran celos maternales normales. Nuria venía de una familia completamente diferente a la nuestra. Su padre Javier era contratista de construcción, un hombre ruidoso y ostentoso que constantemente alardeaba sobre sus proyectos y conexiones políticas. Su madre Isabel era igualmente pretenciosa. Desde el principio, Nuria mostró cierta condescendencia hacia Rosa y hacia mí. Comentarios sutiles sobre nuestro estilo de vida simple, sobre nuestra casa modesta pero acogedora, sobre mis trabajos manuales en el jardín. Diego no parecía notar estas pequeñas crueldades, o las ignoraba deliberadamente. El noviazgo duró apenas 10 meses. Diego nos anunció en febrero de 2019 que se casarían en agosto de ese mismo año. Yo financié gran parte de la boda, 30.000 euros que saqué de mis ahorros personales. Fue una ceremonia extravagante en un hotel 5 estrellas, con 200 invitados, orquesta en vivo, fuegos artificiales. Los padres de Nuria pagaron muy poco en comparación, pero durante toda la celebración actuaron como si ellos hubieran organizado todo. Javier dio un discurso interminable sobre la importancia de la familia Medina, sin mencionar ni una sola vez mi contribución. Después de la boda, el distanciamiento comenzó de forma gradual pero constante.
Diego empezó a cancelar los almuerzos dominicales con excusas variadas. Mucho trabajo, compromisos con la familia de Nuria, viajes de fin de semana. Cuando sí venía, Nuria lo acompañaba y dominaba completamente las conversaciones, hablando incesantemente sobre su padre y sus increíbles logros empresariales. Comparaba constantemente a Javier conmigo, siempre en detrimento mío. Mi papá dice que los hombres exitosos nunca se jubilan, soltaba mientras yo estaba presente. Mi papá construyó su imperio desde cero sin ayuda de nadie. En 2020, durante los meses duros de la pandemia, Diego me pidió ayuda económica. Él y Nuria querían comprar una casa, pero no tenían suficiente para el enganche completo. Yo les presté 200.000 euros. Fuimos juntos al notario, donde establecimos claramente que era un préstamo formal, registrado legalmente, con condiciones específicas de devolución. Diego firmó todos los documentos sin objeciones. «Te lo devolveré todo, papá», me prometió ese día. «Eres mi salvación». Le creí. Siempre le creía. Un año después, en 2021, Diego me pidió otro favor. Quería un coche nuevo, pero su crédito no era suficientemente bueno para obtener financiamiento favorable. Decidí ayudarlo nuevamente. Financié un BMW Serie 3 valorado en 35.000 euros, pero mantuve mi nombre en la documentación como copropietario para asegurar las condiciones del préstamo bancario. Diego agradeció profusamente, aunque noté cierta molestia cuando le expliqué la necesidad de mantenerme como copropietario. «¿Confías en mí, verdad, papá?», me preguntó con un tono que ahora reconozco como manipulador. El golpe más fuerte vino en 2022. Diego decidió abrir su propia empresa de consultoría empresarial. Necesitaba capital inicial significativo. Vino a casa una tarde con un plan de negocios elaborado, proyecciones financieras, toda una presentación profesional. Me pidió 120.000 euros como inversión. Rosa me advirtió que tuviéramos cuidado, que ya habíamos dado demasiado. Pero yo quería creer en mi hijo. Accedí, pero esta vez bajo términos claramente establecidos. Yo sería socio minoritario con 40% de participación en la empresa. Todo quedó documentado legalmente ante notario. Durante esos años, mientras yo entregaba cientos de miles de euros a Diego, Nuria sistemáticamente envenenaba su percepción sobre mí. Lo sé porque una vez escuché una conversación telefónica que Diego tuvo con ella mientras estaba en nuestra casa. «Ya sé que tu papá nunca estuvo realmente presente», decía Nuria desde el altavoz. «Mi papá me contó cómo eran los hombres de esa generación, solo pensaban en trabajar y nunca en sus familias». Diego no la contradijo, no me defendió, simplemente murmuró un asentimiento. La transformación fue completa cuando comparé al Diego de 2012, agradecido y cariñoso, con el Diego de 2024, que falsificó mi firma y regaló mi vehículo a otro hombre. No fue un cambio repentino, sino una erosión lenta y deliberada de nuestra relación, orquestada meticulosamente por Nuria y su familia. Ellos necesitaban que Diego me viera como inferior, como prescindible, para justificar lo que planeaban hacer. Y lo lograron. Cerré el último álbum fotográfico y miré a Rosa. Invertí más de 350.000 euros en total en Diego a lo largo de los años, le dije. Y él me pagó con falsificación y humillación pública. Rosa tomó mi mano. «Entonces recuperemos cada euro», respondió con determinación fría. El lunes siguiente me levanté con un propósito renovado. Había pasado el fin de semana procesando emociones, pero ahora necesitaba actuar con la cabeza fría. Rosa preparó café mientras yo organizaba todos los documentos que necesitaría: certificados de propiedad, contratos de préstamo, acuerdos de inversión, extractos bancarios que demostraban cada transferencia realizada a Diego durante años. Coloqué todo meticulosamente en una carpeta de cuero marrón que había usado durante décadas en mi negocio. Enrique había mencionado que la solicitud de transferencia del Mercedes todavía estaba en revisión administrativa. Eso significaba que técnicamente el vehículo continuaba registrado bajo mi nombre, pero también implicaba que Diego había iniciado el proceso burocrático con documentación falsificada.
Necesitaba entender exactamente qué había presentado y ante quién. Enrique me facilitó el nombre de su contacto en la Dirección General de Tráfico. Un funcionario llamado Alberto Campos, que llevaba 25 años trabajando en ese departamento. Solicité una cita formal, alegando irregularidades en documentos relacionados con mi vehículo. Alberto me recibió el martes a las 10 de la mañana en su oficina ubicada en el Centro Administrativo de Valencia. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto meticuloso, con gafas de montura metálica y una actitud profesional que inmediatamente me inspiró confianza. Le expliqué la situación completa, sin dramatismos innecesarios, solo exponiendo hechos verificables. Alberto escuchó atentamente mientras tomaba notas en una libreta amarilla. Cuando terminé mi relato, abrió su computadora y buscó el expediente asociado a mi Mercedes. Sus cejas se elevaron ligeramente mientras leía. Efectivamente hay una solicitud de transferencia presentada el 10 de junio, confirmó. Los documentos incluyen un poder notarial supuestamente firmado por usted, autorizando la transferencia del vehículo a nombre del señor Javier Medina Ortiz. Sacó copias impresas y me las mostró. Estudié los papeles detenidamente. El poder notarial era un documento de 3 páginas lleno de terminología legal. Al final de la tercera página aparecía una firma que pretendía ser mía. La había visto antes en las copias que Enrique obtuvo, pero examinarla nuevamente, bajo la luz fluorescente de esa oficina, me provocó una mezcla de rabia y tristeza. Mi hijo había practicado mi rúbrica suficientes veces como para crear una imitación razonablemente convincente a primera vista, pero los detalles la delataban. «Esta no es mi firma», declaré firmemente. Saqué de mi cartera mi documento de identidad y firmé en una hoja en blanco que Alberto me proporcionó. Colocamos ambas firmas lado a lado. Las diferencias eran evidentes para un ojo entrenado. La inclinación de ciertas letras, la longitud de los trazos finales, la presión del bolígrafo. Alberto fotografió ambas firmas con su teléfono móvil para documentación interna. «Necesitaremos una pericia caligráfica oficial», explicó. «Pero basándome en mi experiencia, esto claramente es una falsificación». Alberto me informó que debido a la sospecha fundada de falsificación documental, procedería inmediatamente a suspender el proceso de transferencia y marcaría el expediente como bajo investigación. Eso significaba que Javier Medina no podría completar el registro del vehículo a su nombre. Sin embargo, las llaves físicas seguían en su posesión, lo cual representaba otra complicación. «Técnicamente», agregó Alberto, «usted tiene derecho legal de recuperar su propiedad, pero le recomendaría hacerlo a través de canales oficiales para evitar confrontaciones que puedan escalar». Salí de esa reunión con documentación oficial certificando la suspensión del trámite de transferencia. También llevaba un formulario de denuncia preliminar que Alberto me ayudó a completar, detallando la presunta falsificación de documentos públicos. El siguiente paso sería presentar una denuncia formal ante la policía, pero antes de hacerlo, quería consultar con un abogado especializado. Necesitaba entender completamente las implicaciones legales y las opciones disponibles. Esa misma tarde, llamé a Miguel Sánchez Moreno. Miguel había sido mi abogado durante más de 30 años, manejando desde la constitución de mi empresa hasta asuntos familiares menores. Tenía 55 años, cabello gris perfectamente peinado y una reputación impecable en Valencia. Su bufete estaba ubicado en un edificio histórico cerca de la plaza del ayuntamiento. Conseguí cita para el día siguiente. El miércoles llegué al despacho de Miguel cargando mi carpeta de documentos. Su secretaria me ofreció café mientras esperaba en la sala de recepción, decorada con muebles de madera oscura y estanterías repletas de códigos legales. Miguel me recibió puntualmente a las 4 de la tarde. Su oficina tenía ventanales amplios con vista a la plaza, escritorio antiguo y ese olor característico a papel viejo y barniz que siempre asocio con lugares serios. Le entregué toda la documentación, los contratos originales, las copias de la solicitud fraudulenta, los certificados de Alberto Campos, los extractos bancarios mostrando las transferencias a Diego.
Miguel revisó cada página con la minuciosidad que lo caracterizaba, ocasionalmente haciendo anotaciones en un bloc legal. El silencio solo se interrumpía con el sonido de las páginas pasando y el tic-tac del reloj de pared. Después de 40 minutos, Miguel finalmente levantó la vista. Arturo, comenzó con voz grave, lo que tu hijo hizo constituye varios delitos según el Código Penal español. Falsificación ideológica en documento público está penada con prisión de 6 meses a 3 años. Además, está la apropiación indebida considerando que pretendió disponer de un bien que no le pertenece. Hizo una pausa dejando que la información se asentara. Pero hay más. Basándome en los contratos que me muestras, tienes fundamentos legales sólidos para exigir devolución inmediata de préstamos e inversiones realizadas. Miguel sacó los contratos del préstamo de 200.000 euros para la casa y del documento de sociedad en la empresa de consultoría. Ambos contratos incluyen cláusulas específicas que permiten exigir restitución inmediata en caso de incumplimiento grave o actos fraudulentos por parte del beneficiario. Señaló párrafos específicos que yo había olvidado por completo. Técnicamente, la falsificación de tu firma para disponer de tu propiedad constituye causa suficiente para activar estas cláusulas. La magnitud de lo que Miguel explicaba comenzó a cristalizarse en mi mente. No solo podía detener la transferencia fraudulenta del Mercedes y potencialmente procesar criminalmente a Diego, sino que también tenía herramientas legales para recuperar cada euro que le había prestado o invertido. El BMW que financié en 2021 también estaba a mi nombre como copropietario, lo cual significaba que podía reclamarlo legalmente. Diego había construido su vida adulta enteramente sobre mi apoyo financiero, y ahora ese mismo apoyo documentado meticulosamente se convertiría en su perdición. ¿Cuál es tu recomendación?, le pregunté a Miguel. Él se reclinó en su silla de cuero, juntó las manos formando una pirámide bajo su barbilla, y me miró directamente a los ojos. Necesitas decidir qué tan lejos quieres llevar esto. Puedo preparar una estrategia legal agresiva que recupere tus bienes y haga que Diego enfrente consecuencias penales. Pero una vez que iniciemos ese camino, no habrá vuelta atrás. La relación padre-hijo quedará destruida definitivamente. Pensé en el Diego de 8 años subido en mis hombros en Mallorca. Luego pensé en el Diego de 38 años entregando las llaves de mi vehículo a otro hombre mientras 50 personas aplaudían mi humillación. «Prepara todo», respondí sin vacilar. Miguel trabajó con eficiencia notable durante los siguientes días. Me citó nuevamente el viernes para revisar la estrategia completa que había diseñado. Llegué a su despacho acompañado por Rosa, quien insistió en estar presente para todas las decisiones importantes. Miguel nos recibió en la sala de juntas, un espacio amplio con una mesa ovalada de caoba donde ya había dispuesto varios documentos organizados en carpetas etiquetadas con colores diferentes. «He estructurado nuestra acción en 3 frentes simultáneos», comenzó Miguel abriendo la primera carpeta de color rojo. «Primero, el aspecto penal. Presentaremos denuncia formal ante la Policía Nacional por falsificación de documento público. Tengo contacto directo con el inspector Ramón Torres de la Brigada de Delitos Económicos, quien se especializa precisamente en este tipo de casos. Con la documentación que proporcionaste y el informe preliminar de Alberto Campos, tenemos fundamento sólido para iniciar investigación criminal». Rosa apretó mi mano bajo la mesa. Miguel continuó. «Segundo frente. Recuperación del vehículo mediante medida cautelar urgente. Solicitaremos al juzgado de primera instancia una orden que autorice la recuperación inmediata del Mercedes basándonos en que la posesión actual de Javier Medina se fundamenta en documentación fraudulenta. Este tipo de medidas suelen resolverse en 48 a 72 horas cuando la evidencia es clara, y nuestra evidencia es contundente». Abrió la segunda carpeta, de color azul. Tercer frente. Activación de cláusulas contractuales. Los contratos que firmaste con Diego incluyen disposiciones específicas que permiten exigir devolución inmediata ante actos fraudulentos o de mala fe.
Enviaremos requerimiento notarial exigiendo pago completo de 200.000 euros del préstamo hipotecario más 120.000 euros de la inversión empresarial. Total, 320.000 euros. Le daremos plazo de 30 días para liquidar ambas deudas. ¿Y si no puede pagar?, me pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Miguel sonrió levemente. Entonces procederemos con embargo y ejecución de bienes. La vivienda donde reside tiene hipoteca vigente de 200.000 euros a tu favor, registrada en el registro de la propiedad. Podemos forzar venta judicial. Respecto a la empresa, tú posees 40% de participación societaria. Podemos exigir liquidación de tu parte o forzar disolución completa si es necesario. El BMW financiado está a tu nombre como copropietario. Simplemente lo recuperamos. La frialdad calculada del plan me impresionó. Miguel había transformado años de generosidad paterna en armas legales precisas. Cada euro que invertí en Diego, pensando que construía su futuro, ahora servía como instrumento para desmantelarlo completamente. Rosa miraba los documentos con expresión indescifrable. ¿Esto lo dejará sin nada?, preguntó ella con voz apenas audible. Miguel asintió. Potencialmente sí, perderá su hogar, su negocio, su vehículo y enfrentará antecedentes penales. Hubo silencio prolongado. Rosa me miró buscando confirmación de que realmente queríamos llegar tan lejos. Yo pensé en las fotografías de Javier posando con mi Mercedes, en los aplausos del restaurante, en la sonrisa condescendiente de Nuria, en la cobardía de Diego evitando mis llamadas durante semanas. Adelante con todo, ordené. Miguel cerró las carpetas. Necesitaré que firmes varios documentos autorizándome a actuar en tu representación. También debemos preparar tu testimonio detallado para la denuncia penal. ¿Puedes venir el lunes temprano? El fin de semana fue extrañamente tranquilo. Rosa y yo caminamos por el jardín del Turia el sábado, algo que no hacíamos desde hacía meses. Hablamos sobre todo menos sobre Diego. Necesitábamos ese respiro antes de que comenzara la tormenta legal. El domingo asistimos a misa como siempre, y el padre Julián notó algo diferente en nosotros. ¿Todo bien, Arturo?, preguntó después del servicio. Pronto lo estará, respondí crípticamente. El lunes a las 9 de la mañana estaba nuevamente en el despacho de Miguel. Su pasante, un joven abogado llamado Carlos Ibáñez, también participó en la reunión. Durante 3 horas reconstruimos cronológicamente cada detalle relevante, fechas exactas de préstamos, conversaciones específicas, la planificación del almuerzo del Día del Padre, el descubrimiento de la falsificación. Carlos transcribía todo en su laptop, mientras Miguel ocasionalmente interrumpía para aclarar aspectos legales importantes. Firmé declaración jurada de 7 páginas donde relataba los hechos bajo advertencia de las consecuencias penales del falso testimonio. También firmé poderes notariales, autorizando a Miguel para representarme en todas las acciones legales necesarias. Hacia las 12 del mediodía, toda la documentación estaba lista. Miguel organizó reunión con el inspector Ramón Torres para el día siguiente. Una vez que presentemos la denuncia formal, me advirtió Miguel, ya no habrá marcha atrás. Diego será citado oficialmente, su empresa será investigada, todo quedará en registro público. ¿Estás absolutamente seguro? Recordé las palabras de Diego durante su graduación universitaria. Jamás podré repagarle todo lo que ha hecho por mí, papá. Qué irónica profecía resultó ser. Completamente seguro, afirmé. Esa tarde, Miguel envió mediante burofax certificado el primer requerimiento formal a Diego, exigiendo información completa sobre la solicitud de transferencia del Mercedes. El burofax incluía copia de la documentación donde constaba la suspensión del trámite por sospecha de falsificación. Era el primer disparo de advertencia. El martes nos reunimos con el inspector Ramón Torres en las oficinas de la Brigada de Delitos Económicos, ubicadas en un edificio moderno cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Torres era un hombre de unos 45 años, complexión atlética, mirada penetrante que transmitía experiencia en detectar mentiras. Revisó nuestra documentación con profesionalismo impresionante, haciendo preguntas específicas sobre cronología y cadena de custodia de evidencias.
El caso es sólido, dictaminó Torres después de hora y media de interrogatorio detallado. Tenemos documentación original que prueba tu propiedad exclusiva del vehículo. Tenemos la solicitud de transferencia con firma falsificada. Tenemos el análisis preliminar de tráfico confirmando irregularidades. Procederé con apertura de diligencias investigativas. Explicó que Diego sería citado formalmente para declarar que se realizaría pericia caligráfica oficial comparando firmas y que dependiendo de los resultados, Javier Medina también podría ser investigado como posible cómplice. Miguel entonces presentó la solicitud de medida cautelar al juzgado de primera instancia número 7. El juez asignado era Marta Delgado, conocida por su eficiencia en resolver asuntos urgentes. La solicitud argumentaba que Javier Medina mantenía posesión ilegal de mi Mercedes basándose en documentación fraudulenta, constituyendo riesgo de pérdida irreparable del bien si no se actuaba inmediatamente. Incluimos toda la evidencia recopilada y el testimonio de Alberto Campos como funcionario de tráfico. El miércoles por la tarde recibimos noticia que la jueza Delgado había admitido la medida cautelar y programado audiencia urgente para el viernes. Tanto Javier Medina como Diego fueron notificados judicialmente para comparecer. Era la primera vez que Diego recibiría comunicación oficial sobre las consecuencias de sus acciones. Miguel me llamó personalmente para darme la noticia. Se puso en marcha la maquinaria judicial, dijo. Ya no hay vuelta atrás. Esa noche, mientras cenaba con Rosa, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Era Diego. Llamó 14 veces consecutivas. No contesté ninguna. Los mensajes empezaron a llegar. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, atiende, es importante. No entiendo qué está pasando. Podemos resolver esto en familia. Cada mensaje mostraba escalada de desesperación. El último decía, papá, por favor, no hagas esto. Apagué el teléfono y seguí cenando en silencio. El jueves por la mañana decidí revisar exhaustivamente todos los acuerdos financieros que había establecido con Diego a lo largo de los años. Necesitaba verificar cada cláusula, cada condición, cada posible resquicio legal que pudiera protegerlo. No encontré ninguno. Había sido meticuloso al documentar todo, irónicamente para proteger a Diego de futuros problemas fiscales o legales, sin imaginar que esa misma meticulosidad ahora se volvería en su contra. El contrato del préstamo hipotecario firmado en abril de 2020 era particularmente detallado. Ocupaba 12 páginas redactadas por el mismo Miguel, cuando Diego solicitó ayuda para comprar su vivienda. La cláusula octava especificaba textualmente: en caso de actos fraudulentos, falsificación de documentos o cualquier conducta que comprometa la confianza fiduciaria entre las partes, el acreedor podrá exigir devolución inmediata de la totalidad del préstamo sin periodos de gracia. Diego había firmado cada página con sus iniciales y la firma final estaba certificada notarialmente. El documento de constitución de sociedad para la empresa de consultoría era igualmente riguroso. Cuando invertí los 120.000 euros en marzo de 2022, Miguel insistió en incluir protecciones robustas. La cláusula 13ª establecía: el socio mayoritario se compromete a mantener conducta ética y transparencia absoluta en todas sus operaciones. Cualquier acto doloso o fraudulento facultará al socio minoritario para exigir liquidación inmediata de su participación al valor contable actual más intereses del 5% anual. Mientras examinaba estos contratos en mi estudio, Rosa entró con una taza de té. Se sentó en el sillón frente a mi escritorio y me observó en silencio durante varios minutos. ¿Tienes dudas?, preguntó finalmente. Dejé los documentos sobre la mesa. No sobre lo legal, respondí. Todo está perfectamente estructurado. Diego no tiene defensa posible. Rosa tomó un sorbo de su té. No pregunté sobre lo legal. Pregunté si tienes dudas. Entendí lo que realmente cuestionaba. Es mi hijo, admití en voz baja. Parte de mí todavía espera que aparezca en nuestra puerta, que se arrodille, que pida perdón genuino y explique que Nuria lo manipuló terriblemente.
Rosa negó con la cabeza lentamente. Arturo, escucha lo que acabas de decir. Incluso ahora buscas excusas para él. Diego tiene 38 años. Es un hombre adulto con educación universitaria y experiencia empresarial. Nadie lo obligó a falsificar tu firma. Esa decisión fue completamente suya. Tenía razón, por supuesto. Diego eligió cada paso del camino. Elegir a Nuria sabiendo cómo trataba a sus padres. Elegir distanciarse progresivamente de nosotros. Elegir falsificar documentos oficiales. Elegir humillarme públicamente. Fueron decisiones conscientes de un adulto, no errores de un niño influenciable. Rosa continuó. Si lo perdonas ahora, si retiras todo después de que finalmente enfrenta consecuencias, le enseñas que puede traicionarte impunemente. ¿Es esa la lección que quieres dejarle? Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín que había cultivado durante décadas se extendía verde y ordenado bajo el sol de julio. Cada planta, cada árbol había requerido paciencia, cuidado constante, poda cuando era necesario. Quizás criar hijos no era tan diferente. A veces podar las ramas enfermas era el único modo de salvar el árbol completo. No tengo dudas, declaré girándome hacia Rosa. Diego tomó sus decisiones, ahora enfrentará las consecuencias. Esa tarde recibí visita inesperada. Enrique llegó acompañado de su esposa Carmen, una mujer amable que conocíamos desde hacía décadas. Traían una bandeja de croquetas caseras, el tipo de gesto simple que caracteriza a amistades verdaderas. Nos sentamos en el patio trasero bajo la sombra de la pérgola, mientras Enrique me actualizaba sobre rumores que circulaban en ciertos círculos empresariales de Valencia. La noticia de tu demanda contra Diego se está filtrando, explicó Enrique sirviéndose limonada. Varios empresarios que conocen a Diego están comentando sobre problemas legales graves en su consultoría. Algunos clientes ya están preguntando si deberían preocuparse por sus contratos. Carmen agregó, también escuché que Nuria está furiosa. Aparentemente culpa a Diego por arruinar todo y por no manejar mejor a su padre. La frase manejar a su padre me provocó una mezcla de indignación y risa amarga. Rosa compartió con Carmen los detalles completos de lo ocurrido durante las últimas semanas. Carmen escuchaba con expresión cada vez más horrorizada. «Dios mío, Arturo», exclamó cuando Rosa terminó. Yo sabía que Nuria era pretenciosa, pero jamás imaginé que Diego llegaría a cometer un delito contra ti. Enrique intervino. El problema es que Javier Medina tampoco es víctima inocente aquí. Él sabía perfectamente que ese Mercedes era tuyo. Aceptar ese auto sin cuestionarse si Diego tenía derecho a regalarlo lo hace cómplice moral, mínimamente. La conversación derivó hacia especulaciones sobre qué haría Diego cuando finalmente comprendiera la magnitud del problema que enfrentaba. Enrique opinaba que intentaría negociar desesperadamente. Carmen pensaba que Nuria lo abandonaría apenas el dinero desapareciera. Rosa simplemente decía que Diego había cavado su propia tumba y ahora debía acostarse en ella. Yo permanecí mayormente en silencio, procesando todo mientras el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El viernes amaneció con cielo despejado. La audiencia ante la jueza Delgado estaba programada para las 11 de la mañana. Miguel llegó a nuestra casa a las 9 para repasar estrategia y posibles escenarios. Javier probablemente alegará que recibió el auto de buena fe, anticipó Miguel. Diego intentará minimizar la falsificación como malentendido o error administrativo. Nuestra posición es clara. Hay falsificación documentada, posesión ilegal y exigimos restitución inmediata del vehículo. Rosa insistió en acompañarnos al juzgado. Los tres llegamos con 30 minutos de antelación. El edificio judicial era una estructura moderna de cristal y acero, donde la seguridad revisó nuestras pertenencias antes de permitirnos acceso. Subimos al tercer piso, donde estaban las salas de audiencias. Miguel nos guió hacia una sala de espera, equipada con sillas de plástico duro y revistas desactualizadas. A las 11:10, Diego apareció. Venía solo, sin Nuria, vestido con traje oscuro que no lograba ocultar su nerviosismo evidente.
Sus ojos me buscaron inmediatamente. Intentó acercarse, pero Miguel se interpuso sutilmente. «Señor Vidal, le recomiendo que no hable con mi cliente antes de la audiencia», advirtió Miguel con tono profesional pero firme. Diego palideció. «Papá, por favor, podemos hablar 5 minutos», suplicó ignorando a Miguel. Yo lo miré directamente a los ojos por primera vez en semanas y simplemente negué con la cabeza. Javier Medina llegó 5 minutos después, acompañado por un abogado de aspecto desaliñado, que claramente había contratado apresuradamente. Javier lucía menos confiado que en el restaurante, su anterior arrogancia reemplazada por inquietud visible. Evitó hacer contacto visual conmigo. Su abogado intentó hablar con Miguel sobre posible arreglo extrajudicial, pero Miguel cortó la conversación. Todas las comunicaciones deben hacerse formalmente durante la audiencia. A las 11 en punto, la secretaria judicial nos llamó. Entramos a una sala austera con escritorio elevado para la jueza, mesa para las partes y sillas para público limitado. La jueza Marta Delgado era una mujer de unos 50 años, cabello recogido severamente, expresión seria que no invitaba a frivolidades. Todos nos identificamos formalmente. Miguel presentó nuestra documentación completa. El abogado de Javier tartamudeó, presentando su versión de los hechos. La audiencia duró 40 minutos. Diego tuvo que admitir bajo juramento que efectivamente firmó documentos sin mi autorización explícita. Intentó justificarse diciendo que asumió que yo estaría de acuerdo dado que el gesto era para honrar a Javier. La jueza Delgado lo interrumpió secamente. ¿Tiene usted documento escrito donde su padre autorice esta transferencia? Diego bajó la mirada. No, señoría. La jueza Delgado escuchó ambas partes con paciencia profesional, pero su expresión revelaba escepticismo creciente hacia los argumentos de Diego y Javier. Cuando el abogado defensor intentó argumentar que mi hijo actuó con intención honorable, ella levantó la mano interrumpiéndolo. Letrado, la intención es irrelevante cuando hablamos de falsificación documental. Los hechos son claros. Existe un poder notarial con firma que el perito preliminar considera falsificada. Eso es suficiente para esta medida cautelar. Revisó nuevamente el informe de Alberto Campos, comparando las firmas. Luego observó directamente a Diego. Señor Vidal Pascual, ¿entiende usted que falsificar la firma de otra persona en documentos oficiales constituye delito grave independientemente de sus motivaciones personales? Diego asintió débilmente. La jueza continuó. ¿Y entiende que el vehículo en cuestión nunca dejó legalmente de pertenecer a su padre? Otro asentimiento casi imperceptible. Se dirigió entonces a Javier. Señor Medina Ortiz, cuando recibió las llaves de este Mercedes valorado en 52.000 euros, ¿no consideró extraño que el propietario registrado no estuviera presente ni diera consentimiento verbal directo? Javier tartamudeó algo sobre confiar en su yerno y asumir que todo era legal. La jueza arqueó una ceja. Asumir no constituye debido cuidado cuando se trata de propiedad ajena de valor significativo. Después de breve deliberación, la jueza Delgado dictó su resolución con voz firme y clara. Considerando la evidencia presentada, específicamente la confirmación de tráfico, sobre irregularidades en la documentación de transferencia y considerando que el título de propiedad permanece inequívocamente a nombre del señor Arturo Vidal Romero, concedo la medida cautelar solicitada. El señor Javier Medina debe devolver inmediatamente el vehículo Mercedes-Benz clase E y todas sus llaves al propietario legítimo. Plazo, 48 horas. Javier palideció visiblemente. Su abogado intentó protestar, pero la jueza levantó su mazo. La decisión es firme. Además, dado que existe investigación penal abierta sobre presunta falsificación documental, recomiendo a ambos señores, Vidal Pascual y Medina Ortiz, que cooperen completamente con las autoridades. Esta audiencia queda cerrada. El golpe del mazo resonó en la sala con finalidad absoluta. Salimos del juzgado sin intercambiar palabra con Diego o Javier. Miguel nos acompañó hasta el estacionamiento, explicando los siguientes pasos. Javier tiene 48 horas para devolver el Mercedes
o enfrentará desacato judicial. Mientras tanto, procederé con la siguiente fase: activación formal de las cláusulas de devolución en los contratos de préstamo e inversión. Enviaré requerimiento notarial a Diego hoy mismo. Rosa abrazó a Miguel agradeciéndole su profesionalismo. Yo simplemente estreché su mano, todavía procesando la rapidez con que la justicia había actuado. Esa tarde, exactamente a las 3:15, Miguel envió mediante burofax certificado 2 requerimientos separados a Diego. El primero exigía devolución inmediata de 200.000 euros, correspondientes al préstamo hipotecario, citando específicamente la cláusula octava que permitía cancelación anticipada por actos fraudulentos. El segundo demandaba 120.000 euros de liquidación de la inversión societaria en su empresa de consultoría, invocando la cláusula 13ª sobre conducta ética comprometida. Ambos requerimientos incluían plazo perentorio de 30 días calendario para efectuar los pagos completos. Si Diego no cumplía dentro de ese periodo, Miguel procedería automáticamente con embargo judicial de todos los bienes asociados, la vivienda, las participaciones empresariales y el BMW que mantuve como copropietario. Los documentos legales eran implacables en su claridad. No dejaban espacio para malinterpretaciones o negociaciones. Adicionalmente, Miguel coordinó con el inspector Ramón Torres la presentación formal de la denuncia penal. El lunes siguiente comparecí ante Torres para ratificar mi declaración jurada. El inspector me informó que ya había solicitado orden judicial para obtener muestras caligráficas oficiales de Diego. Un perito calígrafo certificado comparará su escritura con la firma falsificada, explicó Torres. El proceso toma aproximadamente 2 semanas. Basándome en el análisis preliminar, anticipo que confirmarán la falsificación. Torres también reveló algo inquietante. Durante su investigación inicial, descubrió que Diego había consultado con un notario diferente al habitual 3 semanas antes del almuerzo del Día del Padre, preguntando específicamente sobre procedimientos de transferencia vehicular. Eso demuestra premeditación, concluyó Torres. No fue impulso momentáneo. Su hijo planificó meticulosamente cómo ejecutar esta apropiación. La palabra apropiación sonó particularmente dura, viniendo de un oficial de policía, pero era técnicamente precisa. El miércoles por la mañana, 46 horas después de la orden judicial, Javier Medina apareció en nuestra casa conduciendo mi Mercedes. Llegó acompañado de su esposa Isabel, ambos luciendo derrotados. Miguel estaba presente como testigo, junto con un notario que había contratado para documentar oficialmente la devolución del vehículo. Javier bajó del auto sin decir palabra, dejó todas las llaves sobre el capó y firmó el acta de devolución que el notario preparó. Antes de irse, Javier finalmente me miró. «Arturo, yo no sabía nada sobre la falsificación», afirmó con voz temblorosa. «Diego me dijo que tú habías aprobado todo, que era sorpresa genuina. Pensé que simplemente eras demasiado tímido para estar en el centro de atención durante el evento». Lo observé detenidamente, buscando señales de sinceridad. Parte de mí quería creerle, pero otra parte recordaba su expresión satisfecha en el restaurante, como nunca cuestionó la legitimidad del regalo. «Javier», respondí calmadamente, «un Mercedes de 52.000 euros no es algo que se regala sin verificar documentación. Usted aceptó ese auto sin hacerme una sola pregunta directa. Eso lo convierte, como mínimo, en cómplice negligente». Javier abrió la boca para protestar, pero la cerró nuevamente. No había defensa razonable. Isabel lo tomó del brazo y se lo llevó antes de que la situación escalara. Con el Mercedes recuperado y estacionado nuevamente en mi garaje, sentí una pequeña victoria. Pero era solo el comienzo. El verdadero ajuste de cuentas vendría cuando Diego enfrentara las demandas financieras que ahora tenía 30 días para satisfacer. Miguel me había explicado claramente que las probabilidades de que Diego reuniera 320.000 euros en un mes eran prácticamente nulas. Su empresa generaba ingresos modestos, no tenía ahorros significativos, según Rosa había descubierto, conversando discretamente con conocidos comunes, y sus gastos mensuales con Nuria eran elevados.
Cuando no pueda pagar, me había dicho Miguel, procederemos inmediatamente con la ejecución. No hay términos medios aquí, Arturo. O paga completamente o pierde todo. Esa noche, mientras cenaba con Rosa en silencio, reflexioné sobre la ironía de la situación. Había trabajado toda mi vida para construir patrimonio que asegurara el futuro de Diego. Ahora ese mismo patrimonio que le había confiado sería recuperado mediante fuerza legal, dejándolo en posición peor que si nunca hubiera recibido nada. Rosa percibió mis pensamientos. ¿Te arrepientes?, preguntó directamente. Consideré la pregunta honestamente. Me arrepentía de no haber visto las señales de cambio en Diego más temprano. Me arrepentía de haber subestimado la influencia tóxica de Nuria y su familia, pero no me arrepentía de las acciones que estaba tomando ahora. No, respondí finalmente. Diego eligió este camino. Ahora debe recorrerlo hasta el final. El jueves recibí llamada de Diego. Esta vez contesté. Su voz sonaba quebrada, desesperada. «Papá, necesito hablar contigo cara a cara. Por favor, hay cosas que no entiendes». Le respondí con frialdad que no reconocía en mí mismo. «Entiendo perfectamente, Diego. Falsificaste mi firma, cometiste un delito, me humillaste públicamente. No hay nada más que necesite entender». Intentó interrumpir, pero continué. «Tienes 30 días para pagar lo que debes. Te sugiero que uses ese tiempo productivamente en lugar de llamarme». Colgué antes de que pudiera responder. 3 días después de recuperar el Mercedes, Diego apareció en nuestra casa sin aviso previo. Era sábado por la tarde. Rosa y yo estábamos en el jardín podando los rosales cuando escuchamos el timbre insistente. Miré por la mirilla y allí estaba mi hijo, solo, con aspecto demacrado que no había visto nunca. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada, el cabello despeinado. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Abrí la puerta, pero mantuve mi cuerpo bloqueando la entrada. «¿Qué quieres, Diego?». Él intentó sonreír, pero fue más bien una mueca. «Papá, por favor, déjame entrar. Necesitamos hablar como familia». Rosa apareció detrás de mí, su presencia silenciosa pero firme. «Ya no somos familia en el sentido que pretendes», respondí. «Somos 2 partes en un proceso legal. Si tienes algo que comunicar, hazlo a través de tu abogado». Diego se desmoronó visiblemente. «Papá, escucha, fue Nuria. Ella me presionó durante meses, diciendo que su padre merecía reconocimiento, que tú nunca habías sido realmente presente, que yo debía elegir entre ustedes y ellos». Su voz se quebró. Sé que suena patético, pero ella me manipuló. Me convenció de que regalarle algo tuyo a Javier demostraría lealtad a mi nueva familia. Yo no quería lastimarte, te lo juro. Estudié su rostro buscando sinceridad genuina. Encontré desesperación, miedo, arrepentimiento conveniente, pero no la transformación profunda que hubiera indicado comprensión real de sus acciones. «Diego», dije con voz controlada, «tienes 38 años. Eres profesional universitario con experiencia empresarial. Nadie te obligó a falsificar mi firma. Esa decisión fue tuya exclusivamente. Dejar de culpar a otros por tus elecciones sería un primer paso hacia madurez real». «Pero papá, 320.000 euros. No tengo cómo reunir esa cantidad en 30 días. ¿Me vas a dejar en la calle? ¿Realmente quieres destruir a tu propio hijo?». La autocompasión en su tono me provocó más irritación que lástima. «Yo no te estoy destruyendo. Simplemente estoy recuperando lo que es mío por derecho. Tú decidiste usar esos recursos que generosamente te presté para construir tu vida y simultáneamente decidiste traicionarme. Las consecuencias son resultado directo de tus acciones, no de las mías». Rosa intervino por primera vez. «Diego, durante años te di el beneficio de la duda. Defendí tus ausencias, justifiqué tu distanciamiento, culpé a Nuria de todos los cambios negativos en ti. Pero ya no puedo. Un hombre de tu edad que permite que su esposa lo manipule para cometer delitos contra su padre no es víctima. Es cómplice voluntario». Sus palabras golpearon a Diego con fuerza visible. Nunca había escuchado a su madre hablarle con tal dureza. Diego cambió de táctica.
Está bien, acepto toda la responsabilidad. Cometí error terrible. Pero si procedes con la ejecución de mis bienes, Nuria va a dejarme. Ya está hablando de divorcio. Voy a perder todo. Mi casa, mi empresa, mi matrimonio. ¿Es eso lo que quieres? ¿Verme completamente destruido? Lo miré directamente a los ojos. Lo que quiero es que enfrentes las consecuencias naturales de tus decisiones. Si Nuria te abandona cuando el dinero desaparece, entonces nunca te amó realmente. Eso no es mi problema, es el tuyo. Intentó un último argumento. Podemos hacer acuerdo de pago. Te devolveré todo, pero necesito tiempo. 5 años, 10 años, lo que sea necesario. Por favor, papá, tienes que darme oportunidad. Negué con la cabeza. Los contratos que firmaste incluyen cláusulas específicas para situaciones exactamente como esta. Actos fraudulentos invalidan periodos de gracia. Además, ¿cómo puedo confiar en que cumplirías un plan de pagos cuando ya demostraste que falsificas documentos cuando te conviene? Diego se quedó en silencio, procesando la firmeza de mi posición. Finalmente preguntó con voz pequeña, ¿no hay nada que pueda hacer para arreglar esto? Rosa respondió antes que yo. Podrías haber venido inmediatamente después del almuerzo, confesado lo que hiciste, devuelto el auto y pedido perdón genuino. Pero elegiste evitarnos, ignorar nuestras llamadas y solo aparecer ahora que enfrentas consecuencias legales. Tu arrepentimiento es circunstancial, no genuino. Le cerré la puerta suavemente, pero con determinación. Diego permaneció varios minutos en el porche. Escuchamos sollozos ahogados a través de la madera. Eventualmente sus pasos se alejaron. Rosa me abrazó. «Hiciste lo correcto», susurró. Yo no estaba completamente seguro, pero sabía que retroceder ahora enviaría mensaje equivocado no solo a Diego, sino a mí mismo sobre los límites que estaba dispuesto a tolerar. Los días siguientes fueron más tranquilos. Miguel me mantenía actualizado sobre el progreso de la investigación penal. El perito calígrafo había completado su análisis y confirmado oficialmente que la firma en los documentos de transferencia era falsificación. El informe técnico de 23 páginas detallaba diferencias microscópicas en presión, ángulo, velocidad de trazo. Era evidencia irrefutable que Diego había cometido delito tipificado. El inspector Torres citó nuevamente a Diego para confrontarlo con el informe pericial. Según Torres me relató después, Diego inicialmente intentó negar, luego alegó error administrativo, finalmente admitió la falsificación, pero insistió en que fue con buenas intenciones. Torres fue claro. Las intenciones son irrelevantes en derecho penal. Falsificó documento oficial, eso es delito consumado. Diego salió de esa entrevista comprendiendo finalmente la gravedad de su situación legal. Mientras tanto, el plazo de 30 días avanzaba inexorablemente. Diego hizo intentos desesperados de reunir el dinero. Según información que Enrique recopiló discretamente a través de contactos empresariales, Diego intentó vender su participación en la empresa consultora, pero ningún comprador serio apareció dado el escándalo legal que lo rodeaba. Solicitó préstamos en 4 bancos diferentes. Todos lo rechazaron, citando su exposición legal actual. Nuria, previendo el desastre financiero inminente, comenzó a distanciarse públicamente. Dejó de publicar fotografías con Diego en redes sociales. Amigos comunes reportaron a Rosa que Nuria asistía a eventos sociales sola, diciendo que Diego estaba ocupado resolviendo asuntos familiares complicados. La traducción era obvia. Nuria preparaba su salida antes de que el barco terminara de hundirse completamente. El día 28 del plazo, con solo 48 horas restantes, Diego envió mensaje de texto desesperado. «Papá, conseguí reunir 80.000 euros vendiendo el BMW y liquidando inversiones personales. Es todo lo que tengo. Por favor, acepta esto como primer pago y dame más tiempo para el resto». Miguel me aconsejó rechazar. Si aceptas pago parcial, estableces precedente de flexibilidad. Debemos mantener firmeza absoluta o todo el proceso legal pierde fuerza. Respondí a Diego con mensaje breve. Los contratos estipulan pago completo.
80.000 euros no satisfacen la obligación de 320.000 euros. El plazo vence pasado mañana a las 18 horas. No hubo respuesta. El día 30 llegó. A las 6 de la tarde en punto, Miguel verificó que ningún pago había sido depositado en mi cuenta. Procedo con la ejecución, confirmó por teléfono. Mañana presentaré demandas de embargo ante el juzgado correspondiente. Esa noche no pude dormir nuevamente. Sabía que al día siguiente iniciaría proceso que desmantelaría completamente la vida que Diego había construido. La casa donde vivía sería embargada y puesta en venta judicial forzosa. Su empresa sería liquidada para recuperar mi inversión. El BMW que ya vendió al menos generó algo de efectivo para él, pero era insuficiente. Rosa dormía inquieta a mi lado. Ambos comprendíamos que habíamos cruzado punto sin retorno. A la mañana siguiente, Miguel presentó simultáneamente 2 demandas ejecutivas. La primera contra la propiedad inmueble donde Diego residía, solicitando embargo preventivo inmediato y posterior venta judicial para satisfacer deuda de 200.000 euros. La segunda contra las participaciones societarias de Diego en su empresa, solicitando liquidación forzosa para recuperar 120.000 euros de inversión. Ambas demandas fueron admitidas a trámite ese mismo día. El proceso judicial avanzó con eficiencia que resultaba casi perturbadora. Una semana después de presentar las demandas ejecutivas, el juzgado concedió embargo preventivo sobre la vivienda de Diego. Oficiales judiciales se presentaron en su domicilio para notificar formalmente la medida. Según el informe que recibimos, Nuria estaba presente durante la notificación y protagonizó escena dramática, gritando que todo era abuso de poder y que yo era un padre monstruoso. Diego simplemente firmó los documentos en silencio, derrotado. El embargo significaba que Diego y Nuria podían continuar habitando la propiedad temporalmente, pero no podían venderla, hipotecarla nuevamente ni realizar modificaciones sustanciales. Era prisión psicológica vivir en casa, sabiendo que pronto sería subastada públicamente. Miguel explicó que el proceso completo tomaría aproximadamente 2 meses. Primero tasación oficial del inmueble, luego publicación de anuncio de subasta, finalmente remate público al mejor postor. Simultáneamente procedimos con la liquidación de la empresa de consultoría. Como poseedor del 40% de participaciones, tenía derecho legal de exigir disolución societaria cuando existiera causa justificada. La conducta criminal de Diego constituía causa más que suficiente. Miguel presentó documentación ante el registro mercantil solicitando apertura de proceso liquidatorio. Diego intentó oponerse, argumentando que la empresa era su único medio de subsistencia, pero el juez mercantil rechazó su apelación citando las cláusulas contractuales que él mismo había firmado. La tasación de la vivienda la realizó perito designado por el juzgado en septiembre de 2024. El inmueble fue valorado en 340.000 euros. Dado que yo tenía hipoteca de 200.000 euros sobre la propiedad, y considerando costas judiciales estimadas en 15.000 euros, el remate debía alcanzar mínimo 215.000 euros para satisfacer completamente mi acreencia. Cualquier cantidad superior a esa cifra quedaría para Diego, aunque las probabilidades de eso eran mínimas, dada la naturaleza forzosa de la venta. A mediados de octubre, la empresa de Diego entró formalmente en liquidación. Un administrador judicial fue designado para inventariar activos, cancelar contratos pendientes y distribuir recursos según orden de prioridades establecidas legalmente. Los empleados fueron despedidos con indemnizaciones mínimas. Los clientes cancelaron contratos existentes buscando proveedores más estables. En cuestión de 3 semanas, lo que Diego había construido durante 2 años quedó reducido a mobiliario de oficina y equipo informático que generaría apenas 20.000 euros en subasta. Rosa recibió información a través de conocidos mutuales sobre la situación cada vez más tensa entre Diego y Nuria. Aparentemente Nuria había descubierto que Diego no solo perdería la casa, sino también carecía de ingresos futuros, dado que su empresa estaba siendo liquidada. Las discusiones eran constantes.
Nuria culpaba a Diego por no manejar adecuadamente la situación con tu padre y por arruinar nuestro futuro por un gesto estúpido. En noviembre, Nuria abandonó el domicilio conyugal. Se mudó de regreso con sus padres, llevándose todas sus pertenencias personales. Diego quedó solo en la casa embargada, rodeado de cajas y muebles que pronto pertenecerían a otro dueño. Según Carmen, quien mantenía contacto discreto con vecinos del área donde Diego vivía, lo veían salir ocasionalmente para comprar comestibles básicos, pero principalmente permanecía encerrado. Su aspecto físico se deterioraba progresivamente. La subasta pública de la vivienda fue programada para el 15 de diciembre de 2024. Miguel me explicó que podía asistir, pero no era obligatorio. Decidí no ir. No necesitaba presenciar ese momento final de humillación para Diego. Rosa tampoco quiso asistir. Enrique fue en nuestra representación simplemente para verificar que todo procediera correctamente. La propiedad fue adquirida por inversionista inmobiliario en 220.000 euros, apenas 5.000 por encima del mínimo requerido. Después de deducir mi acreencia de 200.000 euros y las costas judiciales que ascendieron a 17.000 euros, quedaron 3.000 euros que fueron transferidos a Diego. 3.000 euros era todo lo que restaba de una inversión inicial que yo había financiado con 200.000. La ironía era brutal. Diego recibió notificación de desalojo con plazo de 30 días para abandonar completamente el inmueble. Paralelamente, la liquidación de la empresa consultora finalizó en diciembre. El administrador judicial vendió todos los activos, recuperando total de 22.000 euros. De esa cantidad, mi participación del 40% correspondía a 8.800 euros. Estaba muy lejos de los 120.000 que había invertido originalmente, pero las cláusulas contractuales especificaban que en caso de liquidación forzosa por causa imputable al socio mayoritario, éste debía absorber las pérdidas. Diego quedaba legalmente obligado a pagarme la diferencia de 111.200 euros. Miguel preparó nuevo requerimiento ejecutivo por ese saldo pendiente. Sin embargo, reconocimos la realidad. Diego ya no tenía bienes embargables ni ingresos demostrables. El requerimiento serviría principalmente como recordatorio permanente de deuda impagable que lo perseguiría legalmente durante años. Cualquier propiedad futura que adquiriera podría ser embargada automáticamente hasta satisfacer completamente la obligación. Mientras estos procesos se desarrollaban, el caso penal también avanzaba. En noviembre, la Fiscalía formalizó acusación contra Diego por delito de falsificación ideológica de documento público. El fiscal solicitó pena de 2 años de prisión, aunque recomendó suspensión condicional, dado que era delito no violento y Diego carecía de antecedentes previos. Sin embargo, la condena quedaría registrada permanentemente en su historial, afectando futuras oportunidades laborales y empresariales. El juicio oral se celebró el 12 de diciembre en el Juzgado Penal número 3. Esta vez sí asistí, acompañado de Rosa y Miguel. Quería ver a Diego enfrentar finalmente las consecuencias penales de sus actos frente a un tribunal. La sala era pequeña, austera, con apenas 20 asientos para público. Diego compareció con abogado defensor de oficio. No pudo permitirse representación privada. Lucía demacrado, con traje que le quedaba grande por la pérdida evidente de peso. El juicio duró 3 horas. El fiscal presentó evidencia irrefutable: el informe pericial caligráfico, los documentos originales, mi testimonio detallado, la confesión parcial que Diego había hecho ante el inspector Torres. El abogado defensor intentó argumentar atenuantes: arrepentimiento del acusado, presión familiar, intención no maliciosa. Pero el juez fue claro en su veredicto: la falsificación de documentos públicos es delito grave que socava la confianza en el sistema legal, independientemente de motivaciones personales del acusado. Diego fue condenado a 2 años de prisión, con suspensión condicional por periodo de 4 años. Eso significaba que no iría físicamente a prisión siempre que no cometiera nuevos delitos durante los próximos 4 años.
Cualquier infracción durante ese periodo activaría automáticamente la pena original. Además, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos o manejar fondos de terceros durante 3 años. Su reputación profesional estaba destruida irreversiblemente. Cuando el juez leyó la sentencia, Diego rompió en llanto. Su abogado le puso mano consoladora en el hombro, pero la realidad era innegable. Mi hijo acababa de ser condenado criminalmente por traicionarme. Salí de la sala sin mirar atrás. Rosa lloraba silenciosamente mientras caminábamos hacia el estacionamiento. No eran lágrimas de pena por Diego, sino lágrimas por la familia que alguna vez fuimos y que ya nunca volveríamos a ser. 2 días después, recibimos noticia que Nuria había iniciado formalmente procedimiento de divorcio. Alegaba quiebre irreparable del matrimonio y solicitaba no tener contacto alguno con Diego. Dado que no tenían hijos ni bienes comunes restantes, el divorcio sería rápido y simple. Diego perdió literalmente todo en 6 meses. Su casa, su empresa, su esposa, su reputación, su libertad condicional y cualquier posibilidad de reconciliación conmigo. Diciembre transcurrió en silencio extraño. Las festividades navideñas se acercaban, pero Rosa y yo no teníamos ánimo para celebraciones. Tradicionalmente, Diego pasaba Nochebuena con nosotros. Era ritual que habíamos mantenido durante 38 años. Este año, la silla en nuestra mesa permanecería vacía por primera vez. Carmen y Enrique nos invitaron a cenar con ellos, pero declinamos educadamente. Necesitábamos procesar todo lo ocurrido en la intimidad de nuestro hogar. A través de conocidos ocasionales, recibíamos fragmentos de información sobre la situación de Diego. Después de ser desalojado de su vivienda en enero, alquiló apartamento diminuto en zona periférica de Valencia, un espacio de 30 metros cuadrados en edificio antiguo sin ascensor, 4º piso, ventanas que daban a callejón ruidoso. El contraste con la casa espaciosa que había perdido debía ser devastador psicológicamente. Sin empresa propia ni referencias laborales utilizables, dado su antecedente penal, Diego enfrentaba dificultades extremas para encontrar empleo. Envió currículos a docenas de empresas, pero invariablemente lo rechazaban después de verificar sus referencias o descubrir su condena por falsificación. Finalmente consiguió trabajo como administrativo junior en empresa de logística, posición muy inferior a su formación universitaria y experiencia previa. El salario apenas cubría alquiler y gastos básicos. El divorcio con Nuria se finalizó en enero de 2025 con rapidez administrativa, que demostraba cuán poco había quedado de ese matrimonio. Nuria no solicitó pensión alimenticia ni ningún otro beneficio. Simplemente quería separación legal completa y definitiva. En documentos judiciales alegó incompatibilidad absoluta, sin especificar detalles del escándalo que motivó realmente la ruptura. Diego firmó todo sin objeciones. No tenía energía ni recursos para disputar nada. Javier Medina, según supimos por Carmen, quien lo había visto en supermercado, también sufrió consecuencias sociales significativas. Su reputación en círculos empresariales locales quedó manchada por asociación con el escándalo. Algunos contratos de construcción fueron cancelados por clientes que no querían vincularse con alguien involucrado, aunque indirectamente en caso de falsificación documental. Javier culpaba completamente a Diego, diciéndole a quien quisiera escuchar que él fue víctima engañada en todo el asunto. Rosa ocasionalmente expresaba preocupación sobre bienestar físico de Diego. ¿Y si se deprime gravemente? ¿Y si hace algo desesperado? Sus preocupaciones maternales persistían debajo de la decepción y el dolor. Yo compartía esas inquietudes secretamente, pero mantenía postura firme. Diego es adulto responsable de sus decisiones. Si necesita ayuda psicológica, los servicios públicos están disponibles. Pero no voy a rescatarlo de consecuencias que él mismo provocó. En febrero, Diego intentó contactarme una vez más. Envió carta manuscrita de 6 páginas a nuestra dirección. Rosa la recibió y me la entregó sin abrirla. Estuve 3 días mirando ese sobre antes de decidir leerla. La carta era mezcla de disculpas, justificaciones,
súplicas. Diego admitía finalmente, sin ambigüedades, su responsabilidad total. Nuria no me obligó a nada. Yo elegí cada paso. Elegí falsificar tu firma. Elegí humillarte públicamente. Fui cobarde, desleal y criminal. No merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lo comprendo ahora. Continuaba describiendo su vida actual. El apartamento miserable, el trabajo degradante, la soledad absoluta. He perdido todo, papá. Mi casa, mi empresa, mi esposa, mi dignidad. Pero lo peor es haber perdido tu respeto y el amor de mamá. Vivo cada día con peso de lo que hice. No te pido dinero ni ayuda material. Solo te pido que algún día, quizás en años futuros, consideres la posibilidad de hablarme nuevamente, aunque sea brevemente. La carta terminaba con párrafo que me impactó. Construí mi vida adulta enteramente sobre los cimientos que tú proporcionaste. Cuando esos cimientos fueron retirados por mis propias acciones estúpidas, todo se derrumbó instantáneamente. Ahora entiendo que tu generosidad no era obligación, sino regalo que yo desperdicié criminalmente. Si pudiera retroceder el tiempo, jamás habría escuchado a Nuria, jamás habría permitido que me alejara de ti, jamás habría tocado ese documento. Pero no puedo, solo puedo vivir con las consecuencias. Guardé la carta en cajón de mi escritorio sin responder. Rosa preguntó qué decía. Le leí algunos fragmentos en voz alta. Ella lloró. ¿Crees que es sincero esta vez?, preguntó. Reflexioné honestamente. Creo que Diego finalmente comprende la magnitud de lo que perdió. Pero comprensión motivada por sufrimiento personal no es lo mismo que transformación genuina de carácter. Necesitaría ver cambio sostenido durante años antes de considerar siquiera conversación superficial. Marzo trajo desarrollo inesperado. Enrique me contactó con información delicada. Su sobrina trabajaba en la misma empresa de logística donde Diego había encontrado empleo. Según ella, Diego era trabajador ejemplar, siempre puntual, nunca se quejaba, aceptaba tareas adicionales sin protestar, mantenía perfil bajo, almorzaba solo, no socializaba con compañeros. Es como fantasma, describió la sobrina de Enrique. Cumple sus funciones mecánicamente, pero no hay vida en él. Esta información generó conflicto interno que no anticipé. Parte de mí sentía satisfacción sabiendo que Diego enfrentaba realidad dura después de vivir años financiado por mi generosidad. Otra parte, la parte que recordaba al niño de 8 años en Mallorca, sentía dolor por su sufrimiento evidente. Rosa percibió mi conflicto. No tienes que sentirte culpable por haber establecido límites, me recordó. Diego creó esta situación. El hecho de que ahora sufra consecuencias no significa que tú hiciste algo malo. En abril, Diego hizo último intento de contacto directo. Apareció en misa dominical, sabiendo que Rosa y yo asistíamos regularmente. Se sentó en banco posterior, esperó hasta que terminara el servicio. Luego se acercó cautelosamente cuando salíamos. «Papá, mamá, por favor, solo un minuto», suplicó. Lucía más delgado aún, con ropa limpia pero gastada, expresión de derrota absoluta. Rosa vaciló. Su instinto maternal batallaba contra su sentido de justicia. Yo mantuve firmeza aunque me costaba. «Diego, no hay nada que discutir. Has recibido todas las respuestas necesarias a través de procedimientos legales. Tienes deuda pendiente de 111.000 euros que legalmente debes, pero sabemos que nunca podrás pagar. Esa deuda quedará en tu registro permanentemente. No busques comunicación adicional con nosotros». Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía. ¿Ni siquiera podemos tomar café alguna vez? ¿Hablar como personas, no como partes legales? Diego preguntaba con desesperación visible. Rosa respondió antes que yo. «Diego, necesitas reconstruir tu vida con recursos propios. Dependiendo de nosotros es exactamente cómo llegaste a esta situación. Aprende a ser autosuficiente genuinamente. Quizás en futuro distante, cuando hayas demostrado cambio real sostenido durante años, podamos reconsiderar. Pero ahora no. Definitivamente no ahora». Diego asintió lentamente, derrotado. Los amo a ambos. Aunque no lo crean,
y lamento profundamente todo. Se alejó caminando con hombros caídos. Rosa lloró durante el trayecto a casa. Yo conduje en silencio, procesando emociones contradictorias. Habíamos establecido límites necesarios, pero el costo emocional era considerable para todos. Los meses siguientes establecimos rutina nueva. Rosa y yo viajamos más, visitando lugares que habíamos pospuesto durante años de construir negocio y criar familia. Fuimos a Portugal en mayo, recorrimos pueblos costeros disfrutando simplicidad de vida sin drama familiar. En junio visitamos los Pirineos, caminamos senderos montañosos respirando aire puro que parecía limpiar algo interno. Ocasionalmente recibíamos actualizaciones indirectas sobre Diego. Continuaba en su empleo modesto, vivía frugalmente, no socializaba prácticamente con nadie. No había indicios de nuevo romance ni intentos de reconstruir vida social. Existía en modo supervivencia básica. Parte de mí se preguntaba si esto era suficiente castigo o si había excedido límites razonables. Pero luego recordaba la humillación del restaurante, la falsificación deliberada, la cobardía de sus evasiones, y la duda se disipaba. En julio de 2025, casi 13 meses después del fatídico almuerzo del Día del Padre, tomé decisión que había estado posponiendo. Era momento de formalizar definitivamente el futuro de mi patrimonio. Contacté a Miguel y solicité reunión para actualizar completamente mi testamento. Rosa estuvo de acuerdo. Ambos habíamos llegado a la misma conclusión independientemente. Diego no podía seguir siendo beneficiario principal de décadas de trabajo y sacrificio. La reunión en el despacho de Miguel fue diferente a todas las anteriores. No había urgencia legal, no había demandas que preparar, no había batallas que planificar. Era simplemente momento de establecer legado que reflejara nuestros valores y la realidad actual de nuestra familia fragmentada. Miguel sacó nuestro testamento vigente, documento que habíamos redactado años atrás cuando Diego era todavía ese hijo confiable y cariñoso. Bajo ese testamento anterior, Diego heredaba el 80% de nuestro patrimonio valorado actualmente en 1.200.000 euros. Eso significaba 960.000 euros que eventualmente serían suyos. La injusticia de esa distribución me golpeó con fuerza renovada. ¿Por qué alguien que me traicionó criminalmente debería beneficiarse de mi muerte? ¿Qué mensaje enviaría eso sobre consecuencias y responsabilidad? Quiero removerlo completamente, declaré sin ambigüedad. Miguel asintió, esperando. Rosa agregó: necesitamos destinar esos recursos a causas que realmente honren los valores que intentamos inculcar en Diego, pero que él rechazó. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo opciones. Identificamos 3 organizaciones benéficas en Valencia que trabajaban en áreas que nos importaban: educación para jóvenes en riesgo, apoyo a ancianos sin recursos familiares y rehabilitación de personas con adicciones. Miguel redactó el Nuevo Testamento con precisión característica. El 90% de nuestro patrimonio se distribuiría equitativamente entre esas 3 instituciones, 400.000 euros para cada una, total 1.080.000 euros. El 10% restante, 120.000 euros, quedaría para Rosa si yo fallecía primero, o se distribuiría igualmente entre las mismas organizaciones si ambos falleciéramos simultáneamente. Diego no aparecía mencionado en ningún apartado, pero Miguel sugirió incluir cláusula explicativa. No es legalmente necesaria, se aclaró, pero puede prevenir impugnaciones futuras si dejan constancia explícita de por qué Diego fue excluido. Dictó mientras su pasante Carlos transcribía: excluyo deliberada y conscientemente a mi hijo Diego Vidal Pascual de cualquier beneficio testamentario debido a actos de falsificación documental, apropiación indebita y traición familiar documentada legalmente mediante sentencia penal firme del 12 de diciembre de 2024. La frialdad de esas palabras me impactó. Reducían 38 años de paternidad a una sentencia legal, pero también reflejaban verdad incuestionable. Rosa firmó primero el documento ante el notario que Miguel había convocado. Luego fue mi turno.
Mi mano tembló levemente mientras estampaba mi firma en cada página. Con esos trazos de tinta cortaba formalmente el último lazo financiero que me unía a Diego. Quedaban solo vínculos biológicos que ningún documento podía alterar, pero todo lo demás estaba definitivamente terminado. Salimos del despacho con copias certificadas del Nuevo Testamento. El día era soleado. Valencia brillaba bajo cielo azul intenso. Rosa tomó mi mano mientras caminábamos hacia donde habíamos estacionado. ¿Te sientes aliviado o culpable?, preguntó. Ambos, admití honestamente. Aliviado de haber establecido límites definitivos. Culpable porque parte de mí todavía recuerda al niño que fue antes de convertirse en el hombre que me traicionó. En agosto recibimos noticia inesperada a través de Enrique. Diego había comenzado terapia psicológica en Centro de Salud Mental Público. Aparentemente, reconoció finalmente que necesitaba ayuda profesional para procesar todo lo ocurrido. Es primer paso positivo que toma por iniciativa propia, comentó Enrique. No lo hace para impresionarte ni recuperar tu favor, lo hace porque está genuinamente roto. La información generó sentimientos complejos, esperanza cautelosa mezclada con escepticismo protector. Septiembre marcó 15 meses desde el incidente original. Rosa y yo celebramos nuestro 43º aniversario de boda con cena tranquila en nuestro restaurante favorito, el mismo lugar donde celebramos nuestro 25º aniversario con Diego presente. Esta vez éramos solo nosotros dos. La ausencia de nuestro hijo era presencia fantasmal en la mesa, pero habíamos aprendido a convivir con esa ausencia. Durante esa cena, Rosa planteó pregunta que había estado evitando. ¿Crees que alguna vez podremos perdonarlo? Consideré la pregunta cuidadosamente. Perdonar no significa olvidar ni restaurar todo como era antes, respondí lentamente. Significa liberar el veneno del resentimiento que nos daña más a nosotros que a él. En ese sentido, quizás ya comencé a perdonar, pero reconciliación, confianza renovada, relación padre-hijo funcional, eso requeriría transformación que francamente no sé si Diego es capaz de lograr. Rosa estuvo de acuerdo. No podemos vivir el resto de nuestras vidas consumidos por su traición, pero tampoco podemos fingir que no ocurrió. El equilibrio está en aceptar lo que pasó, protegernos apropiadamente y seguir adelante con nuestras propias vidas. Brindamos por esa sabiduría duramente ganada. Por primera vez en más de un año, sentí algo parecido a paz genuina. En octubre, exactamente 18 meses después del evento que desencadenó todo, recibí mensaje de texto de número desconocido. Papá, soy Diego. Cambié mi número. Solo quiero que sepas que estoy en terapia, trabajando en mí mismo. No espero respuesta ni reconciliación. Solo necesitaba que supieras que finalmente estoy intentando ser mejor persona, no por recuperarte, sino porque es lo correcto. Te amo aunque no tenga derecho a decirlo. Cuida a mamá. No respondí el mensaje, pero tampoco lo borré. Lo guardé quizás como testimonio de que incluso en ruinas más completas puede haber reconocimiento de error y voluntad de cambio. No significaba que abriría nuevamente las puertas de mi vida a Diego. Esas puertas permanecerían cerradas indefinidamente, quizás para siempre, pero podía reconocer sin comprometer mis límites que mi hijo finalmente parecía comprender la magnitud de lo que había destruido. Hoy, mientras escribo esto y reflexiono sobre todo lo ocurrido, siento mezcla compleja de emociones. Tristeza por la familia que perdimos. Satisfacción porque establecí límites cuando fueron necesarios. Dolor por el hijo que alguna vez tuve y que murió el día que decidió traicionarme. Y extrañamente, gratitud. Gratitud porque esta experiencia terrible me enseñó lecciones valiosas sobre autorrespeto, sobre el costo real del perdón mal otorgado, sobre la diferencia entre amor incondicional y permitir abuso. Rosa y yo continuamos nuestras vidas. Viajamos, cultivamos amistades verdaderas, disfrutamos nuestro jardín. El Mercedes que recuperé sigue en el garaje. Lo uso ocasionalmente, aunque cada vez que lo conduzco, recuerdo brevemente todo lo ocurrido.
Es recordatorio tangible de que defendí lo que era mío, no solo materialmente, sino también en términos de dignidad y respeto. Diego vive su vida separada de la nuestra, trabaja, presumiblemente asiste a terapia, existe en su mundo pequeño, construido sobre cenizas de lo que perdió. No sé si alguna vez logrará genuina redención personal. No es mi responsabilidad saberlo. Mi responsabilidad era establecer consecuencias apropiadas para traición imperdonable, y eso hice. El resto depende completamente de él. La lección más dura que aprendí es esta: amor paternal no significa sacrificarse infinitamente por hijos que te traicionan. Significa amarlos lo suficiente como para dejarlos enfrentar consecuencias que los transformen o destruyan. Diego eligió su camino cuando falsificó mi firma. Yo elegí el mío cuando decidí no rescatarlo de las ruinas que él mismo creó. Ambos vivimos ahora con nuestras elecciones. Y aunque duele profundamente, sé que tomé decisión correcta. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.